Bienvenidos a esta sesión de cómo convertirse en un máster de Power BI con DAX Studio y más. Y son otras herramientas que vamos a ver hoy. Yo soy Rubén Pertusa López, soy el Global Manager en todo el equipo de BI Global en Dufry. Y tenemos también a Miguel, que es el Technical Advisor en SolidQ. Y nada, básicamente lo que vamos a hacer es esperar a que vaya. ¿Le doy yo? ¿Quieres el mío? Déjame siento yo y le doy al siguiente. Vale, bueno, continuamos, que al final son 50 minutos. Entonces, bueno, luego lo pasamos todos los datos de contacto, por si tenéis alguna duda o tenéis cualquier cosa. Email, GitHub, YouTube, channel y demás, estarán ahí, ¿vale? Como ya hemos dicho, gracias por haber llenado las salas de sponsors. Es muy importante para nosotros poder seguir confiando en ellos de cara a poder celebrar el evento el año que viene o los siguientes años. Y básicamente el objetivo de esta charla, en estos 50 minutos, que son muy poquitos, vamos a hacer dos cosas. Cuando salgáis por esa puerta, lo que queremos es, primero, que hayáis aprendido una serie de buenas prácticas a la hora de trabajar con Power BI o con modelos de Analysis Services Enterprise, donde podáis optimizar el tiempo de desarrollo o incluso el rendimiento. Y segundo, directamente, buenas prácticas de modelado, de DAX y demás, ¿vale? Y luego la charla se completa con una segunda parte, que ya no es aquí, que nos iremos al track 2, que sigue con el tema de modelado y que veremos un poquito más, otros detalles distintos de los que vamos a ver en esta relativa. La idea es no más noches sin dormir. Y son noches que yo, aunque soy el manager y demás, y tengo a Viorel, que está en mi equipo, y que el año pasado lo contratamos y que vino al SQL Saturday, sigo con noches sin dormir también, ¿vale? Entonces, la idea es que todo lo que hemos aprendido este año y estos años, que lo tengáis vosotros y que si os podéis ahorrar esas noches, mejor. La agenda. Para la parte de optimizar el tiempo de desarrollo, vamos a hablar de Tabular Editor. Para la parte de optimizar el rendimiento, vamos a hablar de DAX Studio. Y además, para terminar, vamos a ver una serie de cosas que echamos en falta, pero que gracias a Dios ya vienen en la siguiente versión de Analysis Services 2019. No sé si os suena la frase de Rubén, porque ha dicho la misma el año pasado, el anterior y el anterior. No os preocupéis que la siguiente versión viene exactamente lo que necesitamos, pero esto es un poco como la zanahoria y la calabaza. Vamos detrás de lo que necesitamos y luego pues necesitamos otras cosas. Porque el año pasado no sabíamos que había cosas que no íbamos a necesitar y que ya vienen, ¿vale? Lo bueno, Microsoft está trabajando mucho en la nube, entonces hay muchas cosas que despliegan ya en Azure Analysis Services y en Power BI Premium y que ya podemos probar antes de que salgan en la parte on-prem. Vale, bueno, básicamente donde yo trabajo en Dufry tenemos un cubo enorme, gigante, son casi 10 billones de filas, es un cubo tabular en memoria, tenemos casi 100.000 clics al mes en dashboards online contra ese cubo y bueno, aprendemos muchas cosas. Cada día seguimos aprendiendo cosas. ¿A qué me dedico yo en general? Según mis amigos, a vender tabaco y alcohol. Pero bueno, el duty free es el duty free de todos los aeropuertos del mundo, ¿vale? Es decir, que no solo vende eso, también vende colonia. Y petróleo, y no me digáis dónde, también se vende petróleo. Y no me preguntéis quién se lo pone. Vale, bueno, es fundamental que sepáis que todo mi equipo, yo mismo, tenemos en favoritos 3 herramientas a la hora de trabajar con Power BI y con Analysis Services, que son gratuitas, que son hechas por la comunidad y que son Tabular Editor, DAX Studio y el Vertipack Analyzer, ¿vale? Son herramientas que complementan el software que tenemos para trabajar con cubos, pero lo complementan a un nivel en el que nadie de mi equipo ya utiliza Visual Studio porque está muy atrás comparado con el resto de herramientas. Vale, entonces, vamos a empezar un poco entendiendo que en la parte de optimizar nuestro tiempo, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft durante estos años para llegar a esas herramientas de terceros que ya os digo que son gratuitas, que os podéis descargar y que os recomiendo no que las descarguéis, que las pongáis en favoritos? Microsoft
creó los Quick Measures. ¿Por qué? Porque se veía una dificultad, ¿no, Miguel?, de crear métricas en DAX. DAX irrumpió de una forma en la que no es nada parecido a MDX y descolocó mucho. Es parecido a Excel, pero tampoco. Entonces, los lenguajes funcionales como DAX, que además tienen sus cosillas, cuando te aproximas a ellos la primera vez, yo creo que esto lo voy a contar como 14 veces hoy, lo mismo, pero yo no sé si habéis visto cuando haces un year to date o alguna cosa que tenga que ver con el tiempo, hay un trozo en el que pone fecha menor que máximo de fecha. Yo llevo toda la vida estudiando computación y te juro que eso da true todas las veces. Sin embargo, en DAX, pues no es así, ¿no? Da otras cosas. Quiero decir, hablaban mucho cuando hablábamos de MDX que era un lenguaje súper complicado, que había que cambiar el chip y que tal. Pero bueno, yo cuando profundizaba un poco, la primera curva era así, como los picos de Europa, y luego ya era un poquito más llano. En esto no. En esto tú te crees que sabes y esta mañana le iba a decir a Rubén, perdóname Rubén, me da vergüenza preguntarte esto, pero no me funciona esta fórmula. La he copiado y pegado en otro libro y sí funciona. Es el mismo libro. Quiero decir, esto porque no lo sabemos todavía, porque vamos bueno, entonces, hicieron los Quick Measures y hay un montón ya. Es decir, se van añadiendo en cada release, se van añadiendo temas de Time Intelligence, temas de comparativas con otra métrica, temas de filtrados y demás, que con arrastrar ya es suficiente, ya puedes ver, ya puedes crear la métrica sin necesidad de saber DAX. Es más, puedes ver el código y aprender DAX a partir de ahí. Crearon también el diagrama de modelado, es mucho más sencillo trabajar con Power BI y lo más importante, que es lo más friki, pero lo más importante, van a abrir el endpoint de XMLA. ¿Esto qué significa? Hace 2 años, cuando hice una demo donde me conectaba a el cubo que hay por debajo en Power BI, hice un montón de cosas muy, muy frikis. Abrí una consola de comando, vi un puerto, vi no sé cuánto y al final nos conectamos a un localhost 2.789989, ¿vale? Eso no es la forma de trabajar. Es más, Microsoft te dice que eso no está soportado. Hay un motor de análisis services por debajo, pero no quieren que lo veas, porque si no podrías utilizar análisis services sin licencia. Entonces, claro, y no es por eso. Entonces, van a abrir el puerto. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado varias veces, Power BI va a ser la única herramienta de tabular. Analysis Services se va a renombrar a Power BI. Todo va a ser Power BI. Visual Studio dejará de existir para solamente trabajar con el Power BI Desktop. Por eso hay tanta mejora de desarrollo dentro de Power BI Desktop y quieren abrir esto. ¿Por qué? Porque tenemos Profiler, tenemos todo el tema del control de código, tenemos muchas cosas que ahora no funcionan con Power BI, pero sí funcionan con el Visual Studio. Quieren abrir esto para que sea un puerto más donde te puedas conectar a Power BI. Y lo nuevo son los grupos calculados. Esto es la demo chula de consultor. Esta es, no sé, ¿cuántos de vosotros tenéis que escribir year to date para todas vuestras métricas? ¿El resto no trabajáis? Cuando tú tienes 3 métricas, porque estás haciendo una demo con AdventureWorks, que es una base de datos, como sabéis, súper completa, una empresa que, gracias a Dios, esta no va a quebrar, como Norwich. Norwich tenía 17 clientes y perdió como 1.000 pedidos de unos 10 euros, que estuvo 7 años, o sea, nosotros no me diríais que no puso pasta, ¿verdad? Pues claro, a la unidad. Cuando tú tienes 15 métricas, pues no pasa nada, porque haces year to date, tienes tu métrica normal, haces 15 year to date. Cuando tienes que hacer month to date, pues 15 más 15 más 15, 40, las que sean. Si son 4 son 60, esa me la sé bien. Y así sucesivamente. Claro, escribir 60 métricas, personas humanas como nosotros, con los dedos estos y el teclado mío, implica realmente escribir 836. Todas las veces que te equivocas, pues tendrías que poner una X, poner un menor, nunca se sabe. Y el patrón es el mismo, todo el tiempo. Siempre igual. Entonces, lo que hicieron con los cálculos Measure Group es que tú puedas tener una tablita en la que le diga, hazme los cálculos, que no tengas que fijarte en ninguna métrica en concreto, sino que lo hagas para las medidas que se estén viendo y que puedas hacer un solo cálculo que aplique a todas las métricas que hay. Esto ya existe en multidimensional desde hace muchos años. No sé si algunos de vosotros habéis trabajado con la típica dimensión de inteligencia de tiempo.
Pues es exactamente lo mismo y era una necesidad. Vale, esto aparece ahora en 2019. 2019 no se sabe cuándo va a salir, pero lo suelen sacar en un evento grande y hay solamente 2 eventos grandes que van a pasar en noviembre, la primera semana. El SQL Saturday de Madrid no va a ser. Entonces, esto viene ya, ¿vale? Es algo importante, pero aún así tiene una serie de limitaciones que vamos a ver en la demo. ¿Por qué, aun con todas esas mejoras, seguimos trabajando con Tabular Editor? ¿Os suena esta pantalla? ¿Y esta? Mira arriba, porfa, donde pone aquí. ¿Y esta? O sea, ya está bien de Visual Studio, se acabó Visual Studio. ¿Vale? Entonces, Tabular Editor viene a sustituir eso. Es una herramienta de terceros, de nuevo, gratuita, trabaja offline, es básicamente la diferencia. No tienes, cada vez que cambias algo, no puedes ver el cambio, sabes que lo has cambiado y que funciona. Si quieres ver el cambio, lo tienes que desplegar y procesar. Bueno, no sé si sabéis, ahora que dice Rubén, ¿por qué pueden existir este tipo de herramientas? Pues suena súper difícil. A ver, ¿eso el estudio hace mal? Porque habéis visto lo que hay, y sin embargo hay una herramienta de terceros que lo hace bien. ¿Conocéis, habéis oído hablar de Tom? No el de la cabaña. El Tabular Object Model es un modelo de objetos que se puede utilizar, que tiene un lenguaje que se llama TSML o TNSL. Yo soy disléxico con esas dos letras, nunca sé cuál de las dos es, si lo buscáis que no digan que yo lo he dicho mal, porque se lo he dicho mal porque lo he dicho las 2 veces, una bien, una 50%. Debajo de eso hay un ficherito JSON que realmente tiene lo que uno esperaría que tuviese un fichero JSON que almacene el modelo. Es decir, tienes una tabla, pues pone tabla. Tiene una columna, pone columna. Y así sucesivamente con sus tipos de datos, etcétera, etcétera. Hay un epígrafe de relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si tú lo abres, ese JSON, digamos que incluso personas tan torpes como yo son capaces de entenderlo. Por lo que si esta aplicación lo único que ha hecho es ponerse encima de esa definición de objetos y crearlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú grabas un fichero JSON y no hay movimiento de datos, es decir, no le está diciendo al motor SQL cada vez que graba, procesa, al motor de Analysis Services, pues te ahorra esperar. ¿Vale? Y eso es básicamente el motivo por el que esto va a pasar. Exacto. Una cosa muy importante, aunque sinceramente en mi equipo no lo estamos utilizando, es que habilita trabajar con DevOps en cubos. Eso en Tabular es imposible hasta ahora, porque solo hay un fichero, que 2 personas trabajen con el mismo fichero, aunque se prometió con el cambio de Tom que eso iba a funcionar mejor, porque era un JSON más sencillo, sigue sin ser suficientemente potente. Entonces, esa es la URL para bajarlo, y lo que vamos a hacer es enseñaros unas demos de cosas que parecen muy complejas, pero que con esta herramienta son prácticamente, se hacen en 2 clics. Entonces, la primera cosa que os quiero enseñar es... Bueno, ¿veis toda la pantalla desde el final también, más o menos? La típica demo chula que cuando se hace un proyecto de Time Intelligence y de BI te dicen, vale, yo tengo el calendar year, tengo el month number of year, lo pongo en una matriz, perdón, y ahora cojo y quiero mi Internet Sales, mi venta, ¿vale? Estoy haciendo la típica demo, correcto. Y lo nuevo, ¿se sigue viendo bien o está pequeñito? Tiene que estar pequeñito. Lo pongo así, creo que estará mejor así. Y cuando llegan aquí te dicen, pero yo quiero todo mi Time Intelligence, pero no solo el Year to Date, quiero el Year to Date comparado con el Year to Date del año anterior, quiero ver el crecimiento tanto en puntos como en porcentaje, es decir, 4 métricas. El Year to Date del año anterior, el Year to Date del año anterior menos el de este año y en porcentaje. 4 métricas solo para una petición. Y te dicen, yo tengo ahora esto aquí, suelto el Time Intelligence y te da todas las que tú quieras, ¿vale? En este ejemplo hemos hecho 5. Puedes hacer 30, 100, las que quieras, ¿vale? Esto está... Así se ven en proyectos. Esto está muy chulo, pero luego cuando quieres hacer una tabla y viene alguien de negocio y te dice, vale, pero es que en esta tabla quiero el month to date para el total net sales, pero quiero el year to date para solamente el margin. Y esto no te lo permite, ¿vale? Bueno, esto no te lo permite en
en la implementación que existe ahora mismo. E incluso, si te lo permitiese, solo puedes filtrar diferentes time intelligence, pero no puedes decir el month to date para esta métrica y el year to date para esta otra métrica. No te deja, ¿vale? Y esa es una necesidad que existe. Entonces empezamos a crearnos métricas nosotros. ¿Cómo puedes crearte una métrica? Lo que hizo Microsoft, creas una nueva measure y en el nuevo measure, muy sencillo, le dices aquí year to date y seleccionas la venta y tu columna de día, ¿vale? Esto ya directamente te crearía el year to date. Pero como hemos dicho, necesitamos 4 métricas para contestar a esa persona de negocio y las mismas 4 para el month to date, las mismas 4 para last 4 weeks, last 3 weeks, 12 month rolling, todo lo que queráis, ¿vale? En total, cientos de métricas y de combinaciones diferentes. Es imposible hacerlo. Y sobre todo porque luego encuentras un patrón que funciona mejor en rendimiento y tienes que ir cambiando una a una todas las métricas que has creado, ¿vale? Entonces llega el Tabular Editor. Nosotros podemos venir aquí, abrimos Tabular Editor. Esta es la pantalla. Es bastante fea, pero suficiente. Abrimos nuestro proyecto de nuestro cubo y le decimos, es así como se debería estar realmente la estructura de un cubo tabular y de un Power BI. Y aquí veis que ya tengo mi grupo, esto es lo nuevo que va a salir, nuestro grupo calculado, pero yo podría llegar aquí y decir, vale, mi year to date al final siempre es lo mismo, es un calculate de una métrica dates year to date de la fecha, siempre es lo mismo, solo cambia la métrica. Entonces puedo hacer un patrón y ese patrón lo puedo lanzar contra todas las métricas que quiera, ¿verdad? Lo que podemos hacer aquí es, en Tabular Editor te permite crear acciones. Esas acciones se crean de esta forma. Vamos a coger esta, por ejemplo, y os la enseño enseguida. Yo puedo ir a la pestaña de Scripting avanzado y decirle, bueno, quiero trabajar con este modelo. Y esto es .NET, entonces podéis hacer lo que queráis. Básicamente lo que yo voy a hacer aquí, he cogido el final, esto es un spoiler, básicamente lo que vamos a coger es esto. Y esta métrica, lo que me dice es, para todas las métricas que tenga seleccionadas, créame este nombre, es más, le puedo dar un naming convention que pueda acordar con todo mi equipo, créale este nombre y entonces lo que vas a hacer es añadir una nueva métrica con un calculate de lo que tengo seleccionado, siempre es M, o sea, de la métrica que acabo de seleccionar, y le pones un dates year to date del date, ¿vale? Que hemos dicho que queríamos cambiar la métrica, el resto del patrón es el mismo, ¿verdad? Y además voy a meterlo en una carpeta en concreto, time intelligence / year to date. Esto, yo ahora cojo, le aprieto al más y le digo, quiero guardarlo como acción year to date es igual SAT. Y le digo que va a ser para métricas, solamente. Ya está guardado. Yo ahora puedo venirme aquí y decirle Internet Sales. Todas estas métricas selecciono. ¿Se sigue viendo bien o queréis que haga zoom? Más o menos, vale. Botón derecho a todas las métricas, Custom Actions, y le digo acción Year to Date SQL SAT. ¿Lo habéis visto? Lo que ha cambiado. Se acaba de crear una carpeta aquí que ya tiene el Year to Date con todo esto creado. ¿Vale? Si algún día, o sea, esto... Espera. ¡Tachán! Si algún día no os gusta, como todo está controlado por código, lo borráis, creáis un nuevo patrón y lo volvéis a generar. Y punto. Esto luego lo ponéis en el control de código y ya está. Es más, lo que hemos hecho y lo que vamos a poner como materiales es casi toda la plantilla que tenemos en Dufry para la parte de tiempo, de inteligencia de tiempo, que os la voy a enseñar aquí, que es el código final. Os he pegado aquí year to dates, month to dates, previous year, growth, el growth con el porcentaje, el quarter to date, los 12 meses rolling y demás. Esto, yo cojo esto de aquí, lo pego, le digo más, le voy a decir full time intelligence SQL SAT para medidas, ¿vale? Le selecciono medidas, le digo OK
Cojo, selecciono mis métricas, botón derecho, Custom Actions, Full Time Intelligence, y aquí, fijaros, todo lo que tengo creado para que hagáis lo que queráis, ¿vale? Y ahora entendéis por qué este hombre cobra y no trabaja. En realidad todo esto es posible porque lo que hay debajo es un JSON, lo que está haciendo es generando ese código y enchufándolo directamente. Si fueseis muy valientes, cosa que no os recomiendo, porque no hay valientes vivos, podríais abrir el ficherito, que ya os digo que es un JSON, generar ese mismo texto, incluso copiando y pegando, sin saber fechar, sabiendo copiando y pegando ya tendría bastante, y podríais ponerlo uno debajo del otro en los comandos y funcionarían igual, ¿vale? Esto lo desplegáis, funciona, o sea, funciona perfectamente, no hay nada que hacer, además no hay que procesar porque como son métricas no necesita el procesamiento completo del modelo. Entonces, esto es una de las cosas que se pueden hacer, pero Tabular Editor te permite muchísimo más. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es venirnos aquí, como veis, el Year to Date, por ejemplo, no tiene ningún formato, ¿vale? Y ahora de repente a negocio dice que quiere dos decimales en todas las métricas. Podríamos hacerlo de dos formas, o poner aquí el formato completo en cada uno de los patrones, o os podéis crear, por ejemplo, otra acción, que esta acción os la voy a enseñar directamente porque no me da tiempo a crearla desde cero, que diga para cada métrica seleccionada el format string es este. Y si además contiene un porcentaje en el nombre, ponle el porcentaje, ¿vale? Y podéis venir aquí directamente, selecciono todo esto, botón derecho, Custom Actions, y lo tengo aquí, Default, y ya tendríamos el format string correcto, ¿vale? Esto, si me da tiempo a abrir el conectado con el formato, vais a ver cómo realmente lo despliegas y es como si lo hubieses hecho tú a mano, pero en vez de estar 5 días haciéndolo, lo has hecho en 2 clics. Si un día te das cuenta que está erróneo, no tienes que cambiar las 260 métricas que he puesto, solamente el patrón y generarlo de nuevo. Además de esto, Lo bueno que tiene cuando automatiza este tipo de cosas es que realmente lo tienes hecho para siempre. Y pensad también que yo, por ejemplo, en mi día a día no utilizo algunas veces para hacer este tipo de cosas, no utilizo Tabular Editor por motivos históricos y porque cada uno tiene su rareza, pero utilizo .liquid markup, no sé si conocéis, es un combinar correspondencia en .NET. Entonces tú puedes hacerte algo parecido, que es tener una serie de metadatos, mezclarlos con eso y te genera el código Tom, en este caso, que es capaz de meter ahí. Y sirve lo mismo para esto que para crear el modelo desde cero. Podrías crear todo tu modelo entero. Entonces, como veis, los formatos, esto funciona. Y yo os digo que funciona tal cual lo acabamos de hacer. No da tiempo a desplegar, pero funciona tal cual lo acabamos de hacer. Hay una cosita más que os quiero enseñar. ¿Cuántas horas habéis perdido en ir columna a columna, editar la columna y ponerle un espacio entre el camel, el naming convention del camel, ¿sabes? En vez de hacer aquí el order quantity, columna a columna, si me deja esto. Yo he perdido años de mi vida, años. Hay otra acción que, de nuevo, esta sí que ya viene en la herramienta. Esta no la he hecho yo, ¿vale? Ya venía, además, me parece bastante complicada, pero ya viene, ya está, es que no sirve. La añades, selecciono todas mis claves, botón derecho, Custom Action, Camel Separator. Espera, lo voy a volver a hacer porque yo me puse a temblar. Pero y además me tienes que avisar cuando le vaya a dar clic, porque si no, no queda igual. Voy a hacerlo, botón derecho. Ya está. Mi cara, cuando vi esto, fue esta. ¿Cuánto tiempo he perdido de mi vida para hacer eso? ¿Vale? Para que veáis lo importante que es. Espérame un segundo. ¿Y buscando el vídeo cuánto tiempo? Me lo ha apostado con Pau que lo iba a hacer. Entonces,
La charla esta es muy corta. Vamos a... Entonces, una cosa muy importante. Esto se puede hacer, lo he hecho en un cubo tabular. La pregunta es, ¿y lo puedo hacer con un Power BI? O sea, un modelo ya metido en Power BI. No está soportado, pero os he dicho que viene el XMLA en Point. Me han dicho que venía en octubre. Entonces estará soportado a partir de ahí porque van a abrir el conectarte a Power BI. Pero aún así, Tabular Editor tiene una opción que si tú le dices preferencias, sí, todo experimental y activas un montón de cosas y tal, te puedes conectar a un Power BI que lo voy a abrir enseguida. Este Power BI tiene un modelo por dentro, ¿vale? No es simplemente una fachada de reporting, tiene un modelo por detrás, tiene información en memoria. Ya lo tengo abierto, abro el Tabular Editor, le digo abrir desde base de datos, o sea, me conectaría en vivo a la base de datos. Le digo que no quiero salvar y te permite conectarte a una instancia local que es mi Internet Sales, mi Power BI. ¿Por qué? Pues porque tiene un modelo de análisis services por debajo, ¿vale? Al conectarme aquí vais a ver cosas muy raras. Raras que estoy seguro que Rubio os lo ha comentado hoy, de temas de optimizar columnas de tipo de datos, porque por debajo se genera jerarquías de datos y puedo ocupar mucho espacio y tal. Esto es lo que hace por debajo, es lo que pasa que está escondido. Podríais venir aquí directamente, ya lo tenía hecho, pero funciona tal cual. Custom Actions, full, y te lo generaría, ¿vale? Como ya lo tengo hecho, me lo ha duplicado, pero te lo generaría. Salvaríais, cerraríais el Power BI, volveríais a abrirlo y ya tendríais las métricas. No está soportado. No esperaros un mes. Bueno, un mes no, esperaros unas semanas, ¿vale? Bien, volvemos. Tiene un par de cositas más, que nos hemos pasado 3 minutos de esta sección, que son muy interesantes de cara a optimización. Por ejemplo, para que lo veáis, hay una serie de propiedades que no están ahora mismo visibles en Visual Studio, pero que realmente sí que existen. Y es esta. Este Available en MDX es uno de los primeros puntos que se recomienda quitar si tus columnas son columnas que solo se van a usar para métricas. Es decir, venta. ¿Por qué? Porque si no, lo que hace, y eso es lo que tengo en la PPT, lo que hace es esa columna, además de estar disponible para métrica, sí, está cargando, creo. Tarda ahí. Además de permitir que esa columna se utilice para una métrica, te la crea como si fuese una columna más de una dimensión. Eso puede tener muchos problemas de rendimiento porque puede tener una cardinalidad muy alta y por lo tanto ocupar mucho y que el modelo se reduzca. Básicamente, vais a poner algún día, vais a filtrar por el precio. Si no vais a filtrar por el precio, eso es una métrica que vais a sumar, pero que no vais a utilizar para filtrar de ningún tipo y no lo necesitáis, ¿vale? Entonces, si queréis probar cosas nuevas que todavía no están en Visual Studio, Tabular Editor es la herramienta, ¿vale? Yo no sé si en la versión 2019 no la he probado de Visual Studio, pero en ninguna de las anteriores podéis implementar Calculation Groups. No existe la posibilidad en Visual Studio. Solo se puede hacer a través de... Exacto. Es más, te permite crear un modelo desde cero. Eliges la versión, eliges qué columnas te quieres traer, qué métricas y demás, ¿vale? 100% recomendado, 100%. El segundo punto, optimizar el rendimiento. En la parte del rendimiento, sí que es verdad que Microsoft también ha intentado ponerse las pilas. Creemos que menos que en la parte de desarrollo, porque sí, ha creado las agregaciones, que se puede considerar una optimización, ha creado el tema de modelos composite, no sé si los conocéis. Básicamente, el poder decir, si me pides la información a nivel de año, vas al cubo en memoria, pero si quieres a nivel de ticket, no te lo meto en el cubo de memoria, lanzas una consulta directamente contra el dato en crudo, ¿vale? Te montas un Spark o lo que quieras. Esto te habilita el poder trabajar con cubos de miles de billones y demás. Hay una demo muy chula que se llama los 3.000 trillones o algo así,
que básicamente hacen eso. Tienen información agregada en el cubo en memoria y además, y cuando quieres ir al detalle, lanza consultas contra una base de datos que realmente es un Spark en ese caso. ¿Habéis estado alguno en la charla de Ana María? Sí. ¿Habéis visto que cuando sale es como cuando uno va, no he ido nunca, ¿no? Pero prometo, como cuando uno va al psicólogo, que sale como flotando. Cuando vas a una charla de Ana María, sales como flotando, porque todas las funcionalidades maravillosas, todo funciona estupendamente. Mira a estos chicos de Microsoft, perdonadme que está un poco oculto, pero si le das botón derecho aquí en esta caja que no pone nada, te sale un chisme de esto. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Cuando nosotros hacemos demos de todas estas, somos trileros. Pues dices, ¿dónde está la cajita? ¿Dónde está? Y tú llegas luego a tu casa, buscas la cajita y dices, pues si Rubén iba rápido y tenía 3.000 millones de filas, 3.300 trillones de filas en su portátil, ese que además parece que no se ha gastado pasta en él. Yo con mi maquinón, ¿por qué no va esto? ¿Vale? Entonces, muchas veces lo que pasa es que cuando te cuentan esas cosas te hacen un count, pero tú no necesitas un count sino un distinct count. ¿Sabes lo que pasa con el distinct count? Que no se puede. Porque ¿cómo se agregan los distinct count? Poco. Se agregan poco. Se juntan poco, sí. Pero eso lo vemos ahora en la otra charla. Entonces, sí que han hecho el Performance Analyzer. Es un intento, pero algo es algo, ¿no? Entonces, si queremos ir más allá, y ya os digo que vais a necesitar ir más allá, DAX Studio te permite, de nuevo es gratuita, la lleva Alberto Ferrari y Marco Russo, los top 1 gurús de esto, y tiene de todo, básicamente, para poder hacer tuning de cada una de las métricas en DAX. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver lo que ha hecho Microsoft de cara a la galería, que es tener algo para analizar el rendimiento. ¿Eso cómo se puede utilizar? Cuando abrís vuestro Power BI Desktop, creo que desde hace como 3 versiones, 3 meses, o ya en el Report Server, porque en Dufry lo que tenemos es un Report Server, no utilizamos la nube todavía, ya está incluido, ¿vale? Básicamente, una de las cosas que te permite, voy a conectarme un segundo, lo que pasa es que voy con, no sé si funcionará. Vale, esto es dato en producción, dato puro ahora mismo, ¿vale? Este es el cubo que os he dicho de los 4 billones de filas, y ya habéis visto cómo ha cargado. Esto es un dashboard, le quita unas cosas que no podéis ver, pero que es real. Para ver esto, os tenéis que ir a la parte de vista, Performance Analyzer. Y en Performance Analyzer lo que podéis hacer es empezar una grabación. Lo que va a hacer es directamente analizar, cuando cambiéis un filtro, analizar todo lo que cambia. Y ojo, todo eso es lo que cambia, que eso es lo que mucha gente no entiende. Yo quiero un dashboard donde tenga aquí esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Todo esto es una columna, una consulta que se lanza. Cuando tienes 40, son 40 consultas cada clic que haces. Si tengo 100 usuarios, son 40 consultas por 100 usuarios, ¿vale? Eso puede provocar problemas de rendimiento. Cuanto más simple sea el dashboard, muchas veces mucho mejor. Y te dice todo el rendimiento. Este rendimiento lo podemos exportar. Te dice qué consultas han tardado más, qué consultas han tardado menos. Ojo, se puede abrir y podéis ver que no es este tiempo completo. La consulta DAX es la más importante. Esa es la que realmente nos preocupa. Lo que ha tardado en renderizar, a no ser que haya un problema con un visual, no nos importa. Y el other, básicamente, son temas de esperando a que cargue otro visual, historias. Other, olvidaros, no podéis utilizarlo. Solamente la parte del Dash Query. Esto lo podéis exportar en un JSON y al exportarlo, que ya lo tengo por aquí, lo que podemos hacer es irnos a nuestro DAX Studio. Cancelamos y en DAX Studio hay un botón que es cargar perf data. Este botón te permite irnos y decir quiero analizar un poquito mejor todas estas consultas. Todo esto se ha cargado cuando yo he hecho clic en agosto. Todo esto, ¿vale? Además, está muy chulo porque podéis ver cosas que a simple vista no son tan claras. Por ejemplo, filas. 1001, que es raro, 1001, y 502 y 502. ¿Por qué? Por ejemplo, esto lo que está haciendo es, si hacemos doble clic, te dice todo el rendimiento y demás,
pero lo que está haciendo, a ver si lo puedo ver, es hacer un top N, ¿vale? Hay ciertos visuales en Power BI que para que no se muera te hace un top. Y eso mucha gente, cuando tiene una cajita así, dicen, wow, es que yo solo veo 4 filas. No, hay 4 filas ahí, pero hay un scroll gigante y tienes 1001 filas. O sea, te estás cargando toda la base de datos en esa tabla. Tener tablas y tener matrices en Power BI puede tener problemas de rendimiento también, ¿vale? Y cada visual más o menos tiene un top. Cuando son gráficas son 502, cuando son tablas son 1001 y demás. Cuando le echo doble clic, te pone la consulta. Y esta consulta, yo lo que puedo hacer ahora es conectarme a mi modelo. Estoy conectando a la empresa, vamos a ver si funciona. Pues no nos estamos rompiendo nada, ¿no, Viorel? ¿Hoy? ¿No? Entonces, vamos a lanzarlo por aquí y le voy a decir, yo quiero lanzar esta consulta. Voy a elegir el cubo correcto. A ver si carga. Esta consulta de aquí, ahora al lanzarla, lo que voy a enseñar es que además podéis ver el tiempo que se pasa en calcular cosas y el tiempo que se pasa en leer los datos para calcular esas cosas, ¿vale? La voy a lanzar, la acabo de lanzar. Ya he devuelto esta es la información realmente por debajo, ¿vale? Pero si activo esta opción, que es una de las más importantes, no tenemos tiempo para explicar esta, pero esta es una de las más importantes, le digo, quiero ver qué es lo que pasa en el servidor. Esto nos va a abrir una pestaña nueva aquí, donde podemos ver también qué pasa en el servidor, ¿vale? Y ahora voy a lanzar la consulta de nuevo, pero para lanzarla, como quiero enseñaros cosas, voy a borrar la caché. También lo tiene incluido. Hay una opción de lanzar consulta y otra de borra caché y lanza consulta. Vamos a borrar caché para que no haya nada en caché y ahora os explico qué cosas hay en caché y qué cosas no. Y lanzamos la consulta. ¿Qué es lo que estáis viendo aquí? Una vez termine, lo que vais a ver aquí es un montón de números y una serie de llamadas. Y esto lo vamos a explicar enseguida. ¿Por qué? Porque veis aquí una serie de palabras, FE, SE, lo que ha tardado en CPU y el total que ha tardado la métrica en lanzarse, ¿vale? Esto es súper importante. Lo vemos a la PPT. Lo que nos chiva esto, porque al final no hay, incluso en la versión nueva del libro de Marco, todavía no lo ha puesto, la arquitectura final de Power BI le han añadido una capa nueva que nos han presentado ahora con esto del Performance Analyzer que no sabíamos hasta ahora, que es esto que veis aquí. Esto que veis aquí, que por cierto a mí me ha desaparecido aquí, un segundo, nos dice que hay un report canvas, o sea, hay un tiempo que se tarda en pintar, hay un Data Shape Engine que lo que hace es entender consultas semánticas dentro de Power BI y esas consultas las traduce en un DAX que lanza contra ese modelo, ¿vale? Esto es una parte de la arquitectura, pero no es la arquitectura completa. Esta es la arquitectura completa. Si juntamos todas las piezas, tenemos el report canvas, el DSE y el modelo de datos. Y ese modelo, ya os he dicho, que es un Analysis Services. Dentro de Analysis Services también tenemos nuestra arquitectura. Nuestra arquitectura entiende un MDX o un DAX y le llega al Formula Engine donde decide qué necesita para resolver esa consulta y dependiendo de esa decisión lanza peticiones a Vertipack que está en memoria. En este caso podría ser un Direct Query y demás. Vertipack es el único que tiene caché. Todo el tema de calentamiento de caché no funciona en tabular o funciona mucho peor que el beneficio de calentamiento de caché en multidimensional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque solo puedes calentar la parte de abajo, no puedes calentar las fórmulas. No, si lanzas dos consultas, no se guarda en caché. Se guarda solamente el dato necesario para esas dos consultas. Lo más importante. Por otro lado, tiene sentido porque al final los modelos tabulares reciben en memoria. Entonces, ¿qué va a hacer? Guardar en memoria dos veces, pero más reducido para... No parece que tenga mucho sentido. Lo más importante. Siempre hay que saber que el Formula Engine va más lento que el Storage Engine. Vertipack va súper rápido. Está en memoria, en columnar, pero lo que hace son cosas muy sencillas. El Storage Engine, Vertipack, es multithread, por lo tanto, se puede hacer paralelismo para leer todos los datos que tienes, pero hace operaciones muy básicas.
es el Formula Engine el que coge todo eso y dice, pues necesito esto, y ya con eso devuelvo el resultado de la columna. Eso es single thread casi siempre. Ahora vamos a ver un ejemplo de cuándo no lo es. Entonces, la caché solo está en el Storage Engine y lo normal, lo que se suele decir al principio es, si queréis optimizar algo, siempre intentar optimizar que se use lo menos posible el Formula Engine. Que siempre vaya todo al Storage Engine. Que toda la presión vaya al Storage Engine, sí puede ser, ¿vale? El problema principal es que la memoria es muy barata, pero la CPU es muy cara. Y cuando se usa mucho el Formula Engine, se usa mucho CPU y va por hilos. Necesitan muchos cores. Y eso, al final, pues tienes que pagar más licenciamiento en Analysis Services o en la nube igual, una máquina más potente porque no te resuelve. Y hay que reducir la CPU. La CPU, para nosotros este año, ha sido el punto crítico, porque la memoria la memoria es barata, le pones 200 GB más de RAM y es realmente nada. Pero la CPU es el cuello de botella, es nuestro cuello de botella ahora mismo. Y por eso, ya para terminar, porque nos quedan 10 minutos, vamos a contaros o intentar 4 puntos que durante el año, o lo normal es que cuando hay un problema, suele ser uno de estos 4 puntos, cuando hay un problema. No sé si va a dar tiempo a ver los 4, pero al menos que tengáis claro que si no da tiempo, lo subiremos en un webcast, Miguel y yo. Y el primero de ellos es... Porque como veis, yo soy absolutamente necesario. Ay, señor. Entonces, el primero, filtros dinámicos. Voy a abrir un DAX Studio y voy a enseñaros un Power BI Desktop. Hay que hay que entender lo que es un filtro dinámico. Un filtro dinámico, básicamente, cuando ponemos un filter y luego ponemos una tabla, eso tiene una implicación muy, muy importante. ¿Vale? Ese filter con esa tabla, y está cargando, ¿vale? Lo voy a enseñar enseguida. Son iteradores realmente, lo que Correcto. está haciendo es que se está recorriendo toda la tabla que ponga a la izquierda y por cada cosa que pongas ahí está ejecutando todo lo otro. ¿Os suenan los cursores? Es una cosa así, pero en memoria. Y yo firmaba antes, en mi pie de firma, he tenido 2 cosas. Cuando pones el asterisco, Dios mata a un gatito. Y el único cursor bueno es el cursor muerto. O sea, como veis, tengo doble personalidad, una tierna y la otra salvaje. Ahí, vale. Vale. Termine el... No, lo que quería decir es lo que va a contar, que no lo quiero pisar, porque en el tema de los filtros, sabéis que resolver cuestiones tipo AND para la base de datos es sencillo, porque es aplicar una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Aplicar cuestiones tipo OR no es tan sencillo, hay que leérselo todo, ¿vale? Entonces, una tontería tan tonta que es lo que va a contar Rubén, como que tengan muchos OR, te puede hacer que tu CPU... Correcto. Pero eso es en dos demos. ¿ves? Que no te la quería pisar. Entonces, rápido. Esto es una forma de filtrar la información de Total Sales, ¿vale? Y hay otra forma muy, muy parecida. Le estamos diciendo en país, United States. La segunda es hacer esto. Déjame que lo enseñe. Total Sales con un filtro de la geografía, y aquí ponemos la tabla, con el país es United States, ¿vale? Las dos métricas devuelven lo mismo. Vais a ver aquí que el resultado es el mismo, ¿lo veis? Cuando esté a nivel de fecha, a nivel de año, cualquier otra dimensión que no sea geografía. Pero cuando lo parto por geografía, una me devuelve como una constante y la otra me devuelve solamente venta para United States y el resto está blanco, está vacío. ¿Por qué? Porque mientras que en la primera, a la hora de plantear la consulta, el motor sabe que le da igual la geografía que tengas, él solo va a utilizar United States, aquí. Mientras que la segunda, hay una transición del contexto de filtro. ¿Por qué? Porque cuando soltamos países, en la tabla hay América, cada uno de los países.
esa celda ya tiene un contexto de filtro que es América, ya inicial. Le estamos diciendo, esta fila, fíltrame todo geografía para América y ahora sí aplica este filtro. Ese es el que nos devuelve dato. Pero tiene que volver a hacer el mismo cálculo después en la siguiente fila porque es Europa. Y en Europa lo primero que va a hacer es Total Sales, fíltramelo la geografía por Europa y lo que me queda, fíltralo por United States. ¿Y lo que te queda qué es? Nada. Son dos conjuntos que ya no... Tenías Europa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tiene que ir fila a fila intentando ver si puedo o no devolver información. ¿Cómo se soluciona esto? Siempre intentar poner un all a la tabla o un all a las columnas que vayáis a utilizar, a no ser que queráis ese comportamiento. ¿Por qué? Lo voy a enseñar. Porque en ese comportamiento me voy a conectar por aquí al modelo. Si lanzamos US Sales 1, que es la que no tiene ningún filter, y me conecto y veo el tiempo que se tarda, ha devuelto 6 filas, todas con el mismo valor, y por debajo lo que ha hecho es solamente lanzar 3 consultas al modelo, porque básicamente tengo aquí el total sales. Esta consulta lo que ha dicho es quiero el total sales para estos 9 países y esta en concreto te está diciendo tráeme la constante de United States. ¿Vale? Si hacemos justo lo contrario y decimos US 1 fuera y lo vuelvo a lanzar, vais a ver algo muy muy raro. Vais a ver aquí cómo no es capaz de, necesita ir fila a fila en la consulta y lo que hace es crearse una serie de tablas intermedias en memoria con un montón de filas, y esto es un ejemplo con AdventureWorks, pero en nuestro modelo se puede llevar millones de filas a esas tablas intermedias. Entonces lo que hace es, intenta coger trocitos, ponerlo en tablas intermedias como si fuese un procedimiento almacenado, trocitos, y a partir de ahí llegar a la tabla final, cuando ya tiene todo el resultado. Todo esto ocupa memoria y todo esto se lleva a CPU. Esto, si no lo queremos, esto habría que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? Con un all en la tabla, en el filter all de geografía. ¿Por qué? Porque no quiero que evalúes en cada filtro el país que tengo en las celdas, ¿vale? Esto pasa un montón. Siempre que pongáis un filter, por defecto, intentad ponerle un all. Y si lo queréis quitar, entender por qué. Siempre que pongáis un filter, un all a la tabla. ¿Vale? Que puede ser que no lo necesitéis, pero siempre intentar tomar esa buena práctica. El segundo, nos quedan dos básicamente minutos. ahora lo que te hace es sacarte del contexto de fila. Si no quisieses sacarlo del contexto de fila, tienes varios que hace lo mismo, pero respetando el contexto de filtro. Correcto, correcto. Vamos a abrir otro que os quiero enseñar, que es el Year to Date. En la parte de Year to Date me voy a conectar al mismo modelo. En este punto es, ojo, cuidado, como dice Pau, que DAX puedes hacer cualquier cosa con DAX. Con DAX puedes hacer cualquier cosa. Yo he visto fórmulas que puedes hacerla de 40 formas diferentes. He visto panaderos usándola. ¿Qué haría yo sin tus chistes? ¿Qué es esto? A las 3 de la tarde. Entonces, aquí tengo 4 fórmulas diferentes de cómo hacer el Year to Date. 4 diferentes. La primera, la recomendada por Alberto Ferrari y Marco Russo, con el all en el date, que eso realmente te lo hace si tienes una tabla de tipo fecha, marcada como tipo fecha, y luego el max de donde estés, ¿no? Max del año y el menor o igual de la fecha, ¿vale? Esto es uno de los patrones que tiene Marco Russo en el libro. Lo lanzamos. Os quiero que veáis cómo van cambiando. El dato siempre es el mismo. El resultado siempre es exactamente el mismo. 49 filas y estos datos. Y aquí vais a ver que tiene 4 llamadas, donde hace 195, 195, 3600, 3600, ¿vale? Voy a hacer la segunda. En la segunda hay un pequeñísimo cambio que es, ahora en vez de tener el max date,
De ahí voy a cambiar este max date, voy a hacer una variable y la variable voy a hacer un last date. El resultado es el mismo, tal cual. Voy a lanzarlo. Como veis, ha tardado un pelín más, pero es que además ha hecho 6 llamadas. El resultado es exactamente el mismo. Si yo me vengo aquí, en los mismos datos. Pero fijaros cómo ya se ha tenido que traer varias veces esas 3.600 filas para poder resolver esa consulta. Vamos a lanzar la tercera. La tercera, ¿cómo es? En vez de hacer esto, lo que vamos a hacer es directamente un dates between. Es decir, quiero que me digas todos los días que hay entre el 1 de enero hasta donde yo estoy. Y eso como filtro, ¿vale? Hago un dates between entre el start of the year de lo que tenemos ahora mismo y el max date, y eso se lo mando como filtro, como un filtro de tabla. Vamos a lanzarlo de nuevo. Y aquí devuelven 3, ¿vale? Una de 195, 3.600, 3.600. Resultado, el mismo, tal cual. Y ya por último, el 4 es la función por defecto que nos llega, que es el dates year to date. La lanzo y otras 3, ¿vale? Resultado, en este caso en concreto, la que mejor va es esta. Es la que ya viene por defecto. Y en nuestro caso cambiamos todas las fórmulas, teníamos la de Alberto Ferrar y la de Marco, y la cambiamos a esto directamente. Lo que os quiero decir es, cada vez que probéis y cambiéis algo, cada pequeño cambio, cada pequeña formulita que metáis en DAX puede cambiarte por debajo todo, todo. Nos hemos pasado ya de tiempo, pero básicamente cada cosa que cambiáis puede provocar que de un día para otro la CPU, por ejemplo, se muera. Y en este caso, lo tengo ya aquí generado, tengo un caso en concreto generado, donde la misma consulta, tengo 2 consultas exactamente iguales. No he cambiado absolutamente nada, contra el mismo servidor, contra el mismo cubo. Una consulta me ha devuelto todo en 3,3 segundos, utilizando la CPU bastante, 30 segundos de CPU, y en filas 110.000 y 47.000 en cuanto a las filas que ha tratado internamente para poder resolver esa consulta. Son filas del Storage Engine. Filas del Storage Engine guardadas en una serie de estructuras internas que solo se utilizan por el Formula Engine, por nadie más. Nosotros no las vemos. Y esa misma consulta, o sea, fijaros, no sé si veis el cambio. ¿Veis el cambio de una a otra? ¿Veis la CPU a 530 segundos? ¿Veis la diferencia, no? De 20 segundos, de 29 a 531. Esto deja la CPU frita. La única diferencia que hay aquí en la fórmula es, o sea, no hay diferencia, pero hay un rol de una persona. Esa persona tiene un rol de seguridad y en ese rol de seguridad hay una serie de filtros que se han utilizado para filtrar la información que puede ver, ¿vale? Es decir, es tan complejo como que incluso con un profiler no lo verías, dirías, ¿por qué narices esto tarda 3 segundos y esto tarda 40? Ojo, 40 segundos. Y además no es que lo que tarda, es que me ha frito la CPU. Básicamente es porque en el primero, el rol de seguridad, vais a ver, te lo voy a poner directamente el último, simplemente tiene pequeños filtros que están aquí en el modelo, cuando en el segundo, si os enseño en la misma, vais a ver todo esto. Fijaros. Y sigo, ¿vale? ¿Lo veis? Esto es tan sencillo como que nos equivocamos o sea, no pensamos que fuese a tener esa consecuencia, que es que el motor en este rol le habíamos puesto esto, ¿vale? OR y OR y OR y OR de países, que es lo que comentaba antes Miguel. Power BI odia cuando tiene muchos filtros, lo odia, porque cuanto más filtro, más tarda. Solución para esto, y se acabó la charla: te creas un flag o te creas una columna ya calculada en el modelo, en el Data Warehouse, donde todo esto es un valor y utilizas tu rol básicamente con el valor
con el valor de la columna. Y se acabó. Vuelves a ir a los 3 segundos que tenías, ¿vale? El resto de los otros 2 puntos de la sesión los pondremos en el blog, en el YouTube y demás. Y nada, básicamente que sepáis que vienen cosas en 2019 importantes para evitar este tipo de problemas con la CPU, que por fin se va a poder poner un límite a la memoria que utiliza una consulta, que eso es otra vez en la cara de Ben Affleck, porque hemos pasado toda la vida matando consultas, y ya se va a poder poner por defecto, y que si queréis aprender todo esto y más, ese libro azul es con lo que duermo, aparte de con mi mujer, con el libro. No, es que cara ha puesto tu mujer, me lo has dicho. Entonces, este libro, de verdad, merece mucho la pena pedirlo para Navidad, para Reyes, para lo que queráis. Ese libro ahora mismo es un pilar para saber todo lo que se necesita de Power BI, Analysis Services y demás. Vale, entonces, nada más. Muchas gracias. Gracias. Modelado, que es por lo que fallaba esto. Vamos.